hermanos, pues vamos a comenzar en este domingo, un domingo más que nos permite el Señor estar con vida, estar contentos, estar en paz por su espíritu, de esa paz que solamente el Señor da y que la da de manera sobreabundante. Entonces, pues vamos a comenzar en este domingo y pues sean bienvenidos todos y esperemos que nos vayamos bien bendecidos. Bueno, vamos a continuar meditando, como les he comentado, estos días, estas semanas, estos domingos, vamos a estar meditando acerca del hecho de seguir al Señor Jesús, y hemos visto algunos ejemplos de aquellos que pues se negaron a seguirlo. Ya vimos el ejemplo la semana pasada de Abraham, como él pues aunque es un persona, digamos, del Antiguo Testamento, o sea, él cumple lo que realmente el Señor estaba diciendo, ¿no? Bueno, en este pasaje que acabamos de leer, vamos a ver el día de hoy otro ejemplo de alguien que no quiso seguir al Señor Jesús, y en esta ocasión podemos ver, por lo que acabamos de leer, que se trata de un joven que, según el relato que acabamos de ver, pues tenía muchas riquezas, y aparte de eso, era prominente dentro de la sociedad judía, ¿no? No era un joven común, era un joven muy rico, que aparte pues tenía un puesto, pues digo, a lo mejor por la misma riqueza, tenía un puesto bien dentro de la sociedad judía. Y miren, aunque las riquezas se consideran una ventaja para afrontar la vida, o sea, las riquezas no podemos negar que nos van a dar una ventaja para afrontar muchas situaciones que pudieran venirnos a nuestra vida, pues al parecer este joven, a pesar de que las poseía, a pesar de que tenía muchas riquezas, vivía inquieto. Estaba inquieto respecto a su futuro eterno. Él estaba preocupado acerca de qué iba a pasar en la eternidad. Y de una manera respetuosa podemos ver que se acerca al Señor Jesús y le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Él se acerca de una manera respetuosa, cosas que a veces no suceden cuando los jóvenes son ricos, porque son prepotentes, se sienten especiales, pero se acerca con una buena disposición al Señor y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y fíjense que es de llamar la atención, de veras es de llamar la atención que este joven le preguntara al Señor esto, y que tuviera un interés espiritual. O sea, realmente es algo que llama la atención que un joven tuviera interés en las cosas espirituales. ¿Y esto por qué? Porque dos cosas, ¿no? Una, era joven; la otra es que era rico; y la tercera es que él era un principal entre los judíos. Entonces, este joven, como podemos ver, tenía interés en las cosas espirituales y trataba de conocer a Dios, trataba tal vez de agradarle a través del cumplimiento de la ley. Pero todos sabemos, ahora lo sabemos, antes obviamente no se sabía, pero hoy sabemos, de acuerdo a lo que dice Gálatas 3:24, hoy sabemos que la ley ha sido nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este joven quería justificarse por medio de la ley, pero él no sabía que la ley tenía la intención de llevarlo al Señor Jesucristo para que pudiera ser salvo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el mismo pasaje de Gálatas 3:24, ahí en la Nueva Versión Internacional dice: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Entonces, la ley tiene la intención, tiene el propósito de que quien quiere seguir la ley, la misma ley lo va a llevar hacia el Señor Jesucristo. Y esto fue lo que pasó con este joven. La ley cumplió su propósito. Él, tratando de cumplir la ley, fue llevado hacia el Señor Jesucristo, y entonces le pregunta qué es lo que tiene que hacer para
que pueda tener vida eterna. Así que este joven, al tratar de cumplir la ley, pues está siendo llevado, está siendo guiado por la misma ley al Señor Jesús. Y bueno, una vez que está enfrente del Señor, el Señor le responde a su pregunta diciéndole, ¿conoces los mandamientos? ¿Sí? O sea, conoces los mandamientos. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando han leído el pasaje, no sé si se han dado cuenta que el Señor, bueno, ustedes recordarán que la ley, los 10 mandamientos, tiene, podemos decir que son dos partes, ¿no? Una es la parte vertical que se relaciona con Dios, que son los primeros 4 mandamientos, y todos los demás son horizontales, o sea, es nuestra relación con nuestros semejantes. Fíjense que el Señor le menciona 5 de los mandamientos horizontales, ¿sí? Hay uno que no le menciona, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero hay uno que no menciona. Le menciona únicamente 5. Bueno, él no le menciona el de la codicia. ¿Sí? El último mandamiento no se lo menciona el Señor. Le dice, bueno, tú conoces la ley, no mentirás, no matarás, no esto, pero no le menciona el último mandamiento que tiene que ver con la codicia. Probablemente el Señor lo hace a propósito, porque las riquezas y todo eso son parte de la codicia, ¿no? Pero bueno, él le va a mostrar más adelante esta situación, ¿sí? Y bueno, no era necesario que el Señor mencionara los 4 primeros. ¿Por qué? Porque si no se cumple ninguno de los demás, no se cumplen los 4. Así que el Señor no tenía necesidad de decirle, el primero amarás al Señor tu Dios. No se los menciona porque obviamente está implícito que si no cumple una persona cualquiera de los demás, pues no está cumpliendo a final de cuentas la relación vertical con el Señor. Y eso también nos lo dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10. Pueden ustedes ver que dice la palabra del Señor, Santiago 2:10. Vea cómo dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de ese punto, ¿no? Dice, de toda la ley, ¿sí? O sea, uno puede cumplir 9, pero si fallas en uno es como si no hubieras hecho ninguno. Sí, es lo que dice la palabra. O sea, no hay excusa, no es de partes. O sea, o es toda o es nada. No se puede cumplir nada más una parte. Dice en la Nueva Versión Internacional, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado. Sí, quebranta toda la ley. Y fíjense, es importante notar que el Señor Jesús no le dijo a este joven en ningún momento le dijo que tenía que cumplir la ley. Él le dijo, conoces los mandamientos, pero no le dijo, cúmplelos, hazlos, sino dijo, tú conoces los mandamientos, sabes de qué se tratan los mandamientos. Yo no te estoy diciendo que la guardes, que la cumples, solamente te digo que tú ya la conoces. Por eso dice Gálatas, fíjese, Gálatas 2:16, dice lo siguiente. ¿Por qué el Señor no le dijo que la cumpliera? Porque sabemos de entrada que nadie la puede cumplir. No hay ninguna persona en este mundo que pueda cumplir con la ley. Por eso el Señor era ilógico que le dijera que la cumpliera. Él sabía que no la podía cumplir. Pero Gálatas, capítulo 2, versículo 16, vea lo que dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y aquí está la parte central de este versículo. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Sí? Por las obras de la ley nadie se puede justificar delante de Dios. Por eso el Señor no le podía pedir a este muchacho que cumpliera con la ley. Simplemente le dijo, tú conoces los mandamientos. Bueno, podemos deducir, mis hermanos, mis hermanas, que por lo que el pasaje menciona, podemos deducir que este joven no era un joven frívolo. ¿Sí? No era un joven que solo pensaba en la diversión
o en lo que el mundo llama gozar la vida, ¿no? O sea, no era este tipo de joven, ¿no? Al parecer, este joven no era como muchos jóvenes hoy en día que solo les interesa la diversión. ¿Sí? Solamente les interesa los viajes, les interesa el alcohol, las drogas, tener sexo, estar en fiestas. O sea, este joven no era como muchos jóvenes hoy en día, ¿no? Y en lo que muchos jóvenes hoy menos piensan es en la espiritualidad. Entonces, en lo que menos piensa, es lo que menos les interesa. Dios está muy lejos de su pensamiento, pero este joven, por lo que podemos ver, no era de este tipo de personas. Y fíjense, no sabemos qué tan rico era este joven, pero la escritura dice que era muy rico, dice que se fue muy triste porque era muy rico. Tal vez era tan rico como algunos jóvenes hoy en día, que a lo mejor ustedes hayan escuchado hablar de ellos, que hoy en día son multimillonarios. Les voy a poner 3 ejemplos de jóvenes que hoy en día son multimillonarios. Tenemos una muchacha que se llama Kylie Jenner. Kylie Jenner en el 2019 tenía 22 años y ella se hizo rica por una empresa llamada Cosméticos, o sea, Kylie Cosmetics. A los 22 años, esta muchacha tenía $1,000 millones. Yo no sé si este joven era tan rico como esta muchacha, pero imagínense, $1,000 millones a los 22 años. Otro joven llamado Gustav Magnar Witzoe, es llamado el rey del salmón. Él es un joven noruego que en el año 2019, cuando tenía 26 años, su fortuna era de $2,300 millones. 26 años con $2,300 millones. Imagínense usted. Y por último le voy a mencionar otro joven llamado John Collinson. Él hizo una fortuna con cuestiones de la informática, software y todo ello. Y él este año en 2022, él ahorita tiene 32 años y la fortuna que él tiene es de $9,500 millones. Yo no sé si este joven, le digo, era tan rico como alguno de ellos. Pero imagínense ustedes si estos jóvenes que le acabo de mencionar pensarían en seguir a Jesús y vender todo lo que tienen. O sea, que tuvieran ese encuentro con el Señor y el Señor les dijera y ellos iban a decir, sí, voy a vender todas mis empresas, 9,500 millones y los voy a repartir a los pobres. Es impensable. O sea, es algo totalmente inimaginable que un joven con esta fortuna quisiera deshacerte de ella para seguir al Señor Jesús. Ahora fíjense, para darnos una idea de la riqueza que tienen estos jóvenes, ¿qué se puede comprar con $1,000 millones? En 2013 la CNN sacó un reportaje y justamente se llama así, lo que puedes comprar con $1,000 millones. Y entre las cosas que menciona que se pueden comprar, menciona que se puede comprar este avioncito que está aquí. Ahí está. ¿Sí? Ese avión es un Boeing 737 Dreamliner se llama, ¿sí? Ese avión en el 2013, que fue cuando hicieron este artículo, costaba $289 millones. O sea, todavía compraba este avión y le sobraba. ¿Sabe cuánto costó el avión presidencial? Que es un Boeing 787, igual como este, pero es un modelo anterior, porque es un 787-800, que es menos caro que este, costó $114.6 millones. Podría comprar, aunque no está a la venta, dice que en aquel entonces podría uno comprar la Casa Blanca. ¿Sí? La Casa Blanca en aquel entonces estaba valuada en $326 millones. Le alcanzaba y todavía le sobra, ¿no? Es lo que puedes comprar con $1,000 millones, ¿no?
Puede comprar, con eso en aquel entonces podía comprar una isla. Fíjese, esta isla, la isla Rainay, ahí en Tailandia, se podía comprar en aquel entonces porque esta isla costaba 160 millones de dólares. Puede uno comprar muchos iPads, dice por ahí, ¿no? O sea, podría uno comprar en aquel entonces 2 millones de iPads y repartirlos, dice, entre la población de San Francisco y le tocarían 2 a cada uno. Todo esto se los estoy mostrando, hermanos, para que tengamos una idea de lo que es tener semejante fortuna. Y lo que puede uno hacer con ese dinero en un momento dado. Y para que nos preguntemos nuevamente si un joven con esa fortuna y con todo lo que podría hacer estaría dispuesto a deshacerse de ella. Y dársela a los pobres. Fíjense, con $1,000,000,000 se podrían construir escuelas, hospitales, ¿sí? Casas para huérfanos, para ancianos. Se podría alimentar a muchísimas personas durante años. Y no sé qué tantas cosas se podrían hacer en beneficio del prójimo. No en vano dice la escritura que este joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas, porque era muy rico. ¿Sí? No en vano dice que se fue. Pero aquí está el problema, mira, aquí está lo que el Señor quería que este joven viera. Con todo este dinero, como les digo, podría haber sido utilizado para hoy en día para construir escuelas, hospitales, casas, huérfanos, en fin. Eso era lo que el Señor le decía, vende tus propiedades y dásela a los pobres, a los necesitados, a los que no tienen nada, que puedes ayudarlos de eso. Pero ¿qué fue la reacción de este joven? Y entonces aquí podemos ver que este joven, cuando llega diciéndole al Señor y le dice, es que todo eso yo ya lo hice desde que era joven, vemos cómo es un mentiroso. Porque uno de los mandamientos es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí podemos ver que él no amaba al prójimo, no le interesaba el prójimo. Y aparte de eso, podemos ver que también quebranta otro mandamiento que es el de no mentirás, porque todavía le miente al Señor diciéndole que él había cumplido con todo lo que decía la ley. ¿Sí? El apego, hermanos, hermanas, a las riquezas es en la mayoría de los casos un impedimento para seguir al Señor Jesús. ¿Sí? En la mayoría de los casos. No toda la gente rica se niega, pero la mayoría se niega a seguir a Jesús cuando tiene riquezas. Pero fíjese que no es necesario tener las riquezas físicamente para tener apego a las riquezas. Puede uno tener apego a las riquezas cuando no las tienes. Es decir, porque las deseas, porque las procuras, porque las buscas, porque te desvives por obtenerlas. Y en el caso es lo mismo que este joven. Bueno, no es lo mismo, porque no es lo mismo tener dinero y no seguir a Jesús a no tenerlo y no seguirlo, ¿no? No es lo mismo, pero de alguna manera quienes están afanados en hacerse ricos, en buscar dinero y hacer dinero y hacer dinero, no van a poner atención a la vida espiritual tampoco, porque están más preocupados por hacer dinero, ¿no? Entonces, o por guardarlo, por tenerlo, pero al final de cuentas están ahí con ese deseo, ¿no? Bueno, este joven, como podemos ver, parecía muy entusiasmado con el Señor Jesús. Estaba muy entusiasmado con las enseñanzas del Señor, pero su entusiasmo por la persona del Señor Jesús y por supuesto su deseo de hacer lo necesario para obtener la vida eterna, duró hasta el momento en que el plan del Señor Jesucristo no cuadraba con el de él. ¿Sí? Cuando el plan de Jesús no era como el de él, hasta ese momento las cosas iban bien, pero cuando él le dijo, esto no es como tú piensas, cuando ya no se satisfizo su agenda de este joven, ya no le gustó. Y esta historia, tenemos que lo más extremo de esta historia tiene que ver con lo más importante de la vida, que es la vida eterna. ¿Sí? Tiene que ver con lo más importante que la decisión más importante que uno puede tomar en esta vida, que es, ¿qué va a pasar contigo en la eternidad? Pero este joven finalmente no quiso
seguir al Señor. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta que tiene mucha relevancia, que es muy importante. Sin embargo, la predisposición que este muchacho tuvo se hizo sentir en su mente y en su corazón, dejó verse su verdadero propósito. O sea, él no estaba dispuesto a seguir a Jesús, no estaba dispuesto a autonegarse, no estaba dispuesto a tomar su cruz y seguir al Señor. En el pasaje paralelo de Marcos, sí dice, toma tu cruz y sígueme. En este no lo dice, pero en el otro sí dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Este joven no estaba dispuesto a seguir al Señor. Él ya tenía su propio plan de salvación y como no era de acuerdo al que el Señor tenía, dijo, no, pues no, yo mejor sigo el mío, ¿no? Y sigo como yo quiera. Él tenía su propia teología, él tenía su manera de ver a Dios, como muchas personas hoy tienen su manera de verlo, y dicen, no, yo lo hago por medio de hacer buenas obras. Yo lo hago siendo una buena persona. Yo lo hago teniendo una tal o cual religión. Yo lo hago siguiendo un pensamiento filosófico o a través de la meditación o de lo que sea. Porque la gente hoy en día dice que hay varios caminos para llegar a Dios. Que Dios es como una cima, Dios está en la cima, pero cada quien llega por su propio lado. Ese es el pensamiento que tiene la gente. Y ese es el pensamiento que la mayoría de la gente quiere adoptar cuando se enfrenta, cuando son confrontados con la petición del Señor Jesucristo. Dicen, no, yo mejor voy por mi lado, voy como yo quiero, voy como yo lo prefiero, pero no como tú dices, Señor. Además, yo creo que no eres el único camino, no creo que seas tú el único camino, no creo que seas la vida. Hay varios caminos para llegar a Dios. Ese es el pensamiento de hoy en día, ¿sí? Hay varios caminos, tú puedes tomar el que quieras, puedes tomar el que gustes y vas a llegar a Dios, pero error, porque solamente hay un camino para llegar a Dios y ese es Jesús. Por eso él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Este joven no quiso someterse al Señor, aunque la prueba que se le estaba poniendo por delante no es comparable con lo que se le pidió a Abraham, ¿sí? O sea, en verdad no se compara. O sea, lo que Dios le pidió a Abraham fue algo muchísimo más grande que el dinero. Si este joven tuviera un hijo y lo secuestraran y le dijeran, dame $1,000,000,000, probablemente los pagaría. Y si fuera todo lo que tuviera, lo pagaría. A Abraham le pidieron a su hijo y estuvo dispuesto a sacrificarlo. A este joven no se le estaba pidiendo algo que no pudiera dar. Sin embargo, fue más importante para él esta parte. Pero bueno, ¿esto qué nos enseña, hermanos? No solamente es una cuestión de dinero, es una cuestión de lo que hay en tu corazón. Dice la palabra del Señor que lo que esté en tu corazón, lo que esté reinando en tu corazón, eso es lo que va a dominar tu vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón, de eso vas a hablar, ¿sí? Y donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Así que lo más importante que una persona tenga y que esté ocupando su corazón, eso es lo que le impide seguir al Señor Jesús. No solamente son las riquezas, ya lo dijimos en otra ocasión, puede ser cualquier cosa que no te deje realmente seguir al Señor Jesús. Entonces, hay millones de personas que, al igual que este joven, ponen en riesgo el futuro de su alma, el futuro eterno de su alma, y se retiran tristes, frustrados y muchas veces se sienten violentados al ver que el plan de ellos para llegar a Dios o para obtener la salvación no es como el que Dios tiene realmente planeado. Y entonces dicen, no, pues mejor prefiero seguir mi propia vida que seguir el plan de Dios. Y bueno, terminamos con este pasaje, hermanos, Romanos 4:1 al 5. Hablando de este contraste entre este joven y entre Abraham, que fue un ejemplo que vimos de alguien que sí quiso seguir al Señor. Romanos 4:1 al 5 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, se puede gloriar con los hombres y decir yo soy por acá, pero no con Dios.
Ninguna persona, por muy buena que sea, por mucho que se porte bien y por muchas buenas obras que haga, se puede gloriar por Dios. Puede gloriarse con nosotros. Puede decir yo, por ejemplo, un joven, una persona rica puede decir, yo doné 500 millones a una institución. ¿Tú lo has hecho? ¿No? Pues te puede gloriar. Puede decir, yo sí lo hago, ¿sí? Pero no con Dios. Para Dios eso no es absolutamente nada. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando nosotros trabajamos en una empresa, en el lugar donde sea, cuando te pagan tu salario, no es un regalo. O sea, como dice aquí, no es gracia, te lo deben. ¿Sí? Trabajaste por él, entonces te deben de pagar, ¿sí? Eso es lo que dice aquí, porque el que obra no se le cuenta el salario como gracia, no es un regalo, es tu pago, es lo que tú mereces, trabajaste, mereces que te paguen, ¿sí? Es una deuda que tiene la empresa contigo, pero ¿qué pasa si tú no trabajas y la empresa te paga? Eso es un regalo, ¿sí? Eso es un regalo, y así dice la palabra del Señor, la justificación de los impíos, de los malvados, de los pecadores, de todos nosotros, no es por lo que hacemos, porque entonces Dios estaría en deuda con nosotros, pero Dios no le puede deber absolutamente nada a nadie. Pero como no lo regala, no hacemos nada, Él nos lo regala, entonces eso sí es gracia. Esa es la diferencia. Este joven creyó, como muchas personas, que podía justificarse delante de Dios por medio de las obras de la ley. Y no dudaría que con tanto dinero tal vez hiciera cosas buenas, pero eso no es el medio para ser justificado. Entonces, el Señor nos permita entender que para seguir justamente al Señor, aparte de deshacernos de todo lo que pudiera estar en nuestro corazón, también debemos deshacernos de la idea de pensar que nosotros hacemos cosas por Dios y que eso de alguna manera nos va a traer bendición, ¿sí? Porque entonces, como decir, yo actúo para que Dios me bendiga. Y estamos ahí también totalmente equivocados, porque todo lo que recibimos es por gracia, no por lo que hacemos. Nada de lo que hagamos puede ganarnos el favor de Dios en ninguna cosa. Así que si uno pensaría y dijera, bueno, entonces si dejo de mentir, Dios me va a bendecir. Si dejo de robar, entonces Dios me va a bendecir. Estás mal. Dios no te va a bendecir por lo que haces o dejas de hacer. Si te bendice, va a ser por gracia. Y aun cuando hicieras todo lo que Dios dice, si Él no te quiere bendecir, no te bendice. Aun cuando cumplieras y fueras el mejor cristiano del mundo, si Dios te quiere poner a prueba y no bendecirte y no darte nada, te va a tener a prueba. Así que no es por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. No es del que quiere ni del que corre, sino de quién? De Dios que tiene misericordia. Tomemos en cuenta esto, mis hermanos, y que el Señor nos ayude y nos enseñe a rendirnos todo a Él, ¿sí? Que todo nuestro ser lo podamos rendir a Él y que no sea que el Señor venga continuamente a llamarnos y decirnos, entrégame tu vida, y uno le diga, pues ahorita es esto, y mañana, ahorita es esto otro, y ahorita es esto otro, y déjame veterar a mis muertes, y déjame esto, y déjame, permíteme, que no vaya a hacer eso, porque la vida, a final de cuentas, se nos va en un instante. Que el Señor nos haga entender y recapacitar en este sentido. Bueno, pues una vez más damos muchas gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes, hermanos, que pudieron acompañarnos este día de manera presencial, y también damos gracias a nuestros hermanos y hermanas que se conectaron el día de hoy para seguirnos en este servicio de alabanza y adoración al Señor. Y bueno, nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea, pues como siempre pidiendo que la gracia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes, y si el Señor lo permite, pues la próxima semana seguimos conectados y pues seguimos meditando en este tema que vamos a seguir todavía tratando. El Señor sea con todos y cada uno de ustedes y con sus familias.